Alabado sea Dios para siempre. Les habla su amigo y servidor Servando Azuaje, esperando que las misericordias y la grandeza de Jesucristo sean a favor tuyo y de tu familia y de todas aquellas personas que te rodeen. En esta oportunidad quiero dirigirme a todos vosotros con el interés de transmitirles un deseo, sentir de parte del Señor que ha puesto en mi corazón a raíz de sucesos y situaciones que se presentan a diario en lo que conocemos como la obra del Señor, como el ministerio, como la iglesia, como todas estas creencias y movimientos que hay alrededor del mundo. Lo digo desde el punto de vista de los abusos que se están cometiendo. En estos tiempos difíciles entiendo y creo en el Señor que hay todavía hombres serios de la palabra, personas honestas, personas que de buen corazón sirven al Señor en diferentes partes del mundo. Y no puedo yo generalizar que un problema puntual de ciertos movimientos nos arrope a todos y tengamos todos que ser canalizados como personas que andan en ese mismo sentir. Siempre hay gente sana, gente honesta, gente pura, pero también hay gente que por intereses personales, por vanagloria humana, por querer proyectarse, por querer ser y ocupar el primer lugar en la palestra, pues se levantan ministerios y personas que opacan ese trabajo serio que se hace en la obra del Señor. Y por esa situación nos juzgan a todos y pues a la hora de predicarle a alguien de la palabra caemos en el punto de los excesos que se cometen, más que todo en el área financiera, de cómo explotan, de cómo le quitan el dinero a las personas con el justificativo que supuestamente es para la obra del Señor y en el fondo es para sostener a cientos de personas, a personas que malbaratan, que malusan esos fondos y los usan para su uso particular, para satisfacer sus necesidades mientras la gente sufre, mientras la gente padece. Yo soy contrario a eso abiertamente. Yo no comparto que alguien abuse de su sitio de autoridad para, como se llama, trasquilar a las ovejas. Eso es abuso de autoridad, eso es enseñorearse de los demás, eso es querer enriquecerse con el trabajo de otros, cuando yo debiera trabajar, cuando yo debiera esforzarme igual que los demás, porque en el reino de Dios todos somos iguales, no hay jerarquía, no hay jerarquía y no hay laico. Eso del clero y el laico, eso no es bíblico, eso no tiene ningún respaldo en las escrituras. Eso es contrario a la palabra del Señor, eso es contrario a las enseñanzas de Jesucristo. Entonces cuando a mí se me plantea el punto de que hay diferencia entre el clero y los creyentes, yo ahí ya veo que la cosa no va bien, no va bien encausada y de por sí todo lo que se haga de allí para adelante para mí no tiene ningún estamento escritural que lo sostenga. Sin embargo, hay gente de buena fe, gente humilde, gente sencilla, que por el concepto este que le han enseñado, que hay que respetar a los ungidos, que hay que estar sujetos, y una serie de cosas que han sido mal usadas, y recalco, mal usadas en su contexto. Entonces estos hermanos sencillos, humildes, eh, se dejan llevar por estas personas que llamándose líderes, pastores, apóstoles, profetas, la etiqueta que se pongan, abusan del rebaño del Señor. Y en base a esas cosas que he estado viendo, observando, escuchando radio, viendo programas televisivos de corte, ¿cómo se llama? Orientado hacia a lo que debiera ser una creencia sana, pues me veo en la necesidad de explorar algunas cosas, explicarlas
haciendo la salvedad que lo hago impulsado por que tengo un compromiso delante de Dios, y es anunciar su verdad, primeramente. En segundo lugar, sobre mí pesa una responsabilidad que es ser un atalaya del Señor. Todos somos atalayas del Señor. Somos mensajeros del Señor, somos pregoneros de la paz, y sobre todos nosotros hay esa carga. Y me veo en el sentir, en el impulsado por esta situación, a querer llevarlos por un camino para que exploremos dónde está el problema, cuáles son las causas, los orígenes y cuáles son las soluciones. Basado en esto, mi intención no es satanizar a nadie, condenar a nadie, porque yo no soy el juez. El juez se llama Jesucristo, y Él un día nos juzgará a cada uno particularmente por lo que hicimos con los dones y talentos que Él nos dio a ejercer. Como no puedo yo esconder el talento que Dios me ha dado, tengo que compartir la palabra. Y ese es mi llamado, esa es mi visión, ese es mi sentir. A eso es que yo dedico mi tiempo, mi vida, mi existencia. Estos últimos 30 años el Señor me ha permitido indagar por muchos caminos en su andar. He conocido muchos siervos del Señor, gente hermosa, seria. Y por esa escuela que he tenido, yo quiero poder a la generación que venga, tenga un testigo, tenga un espacio, que tenga un recordatorio de que no todo es malo, no todo es negativo. Entrando en materia, yo quisiera comenzar una serie de estudios, el cual he intitulado Doctrinas de error y sus ramificaciones. Esta será una serie de estudios, Doctrinas de error y sus ramificaciones. Esta serie la he dividido en varias partes, en 5 partes específicamente. Número 1, la introducción. Número 2, doctrinas de error. Número 3, dones para edificación. Número 4, origen del movimiento apostólico y profético. Y número 5, conclusiones y epílogo de lo expuesto. En este sentido, voy a comenzar entonces a desarrollar la introducción de esta serie titulada Doctrinas de error y sus ramificaciones. Tema número 1, introducción a la serie Doctrinas de error y sus ramificaciones. Objetivos de esta serie. Básicamente he extraído de la palabra de Dios 5 objetivos, los cuales brevemente se los voy a describir con su basamento bíblico para que lo podamos revisar y reflexionar acerca de lo que será el desarrollo de esta temática. Número 1. Primer objetivo. Defender la fe una vez dada a los santos. Eso lo encontramos en Judas capítulo 1, versículo 3. Defender la fe una vez dada a los santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Segundo objetivo de esta serie. Edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Tercer objetivo de este estudio sistemático. Exponer las Escrituras sin adulterar su esencia. Exponer las Escrituras sin adulterar su esencia. La base bíblica para este objetivo es 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2. Número 4. No contender sobre palabras, sino decir la verdad con fundamentos. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Número 5. Trazar bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15.
Repaso los objetivos para que podamos orientar nuestro corazón hacia lo que será el desarrollo de esta serie de doctrinas de error y sus ramificaciones. Repito, número 1, defender la fe una vez dada a los santos. Judas capítulo 1, versículo 3. Número 2, edificar el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. Número 3, exponer las escrituras sin adulterar su esencia. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2. No contender sobre palabras, sino decir la verdad con fundamentos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Trazar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Aquí encontramos pues lo que será la columna vertebral del desarrollo de esta serie de estudios, que lo estaremos abarcando a través de temas. Como hoy vamos a desarrollar la introducción, ya tenemos los objetivos, quisiera que en la palabra del Señor buscáramos algunos textos, porque yo quiero fundamentar esta serie de estudios no en lo que dice fulano, no en lo que siente o percibió aquella persona, un vidente, un profeta, no, yo no voy a basar nada de esto, de lo que les voy a comentar, en experiencias personales, sin alusiones a nadie, sino que no me voy a enfrascar en lo que pueda pensar X o cierta persona, no. El punto es que vamos a basar nuestra serie de estudios en las Escrituras, porque creo que ahí está la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conocéis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces vamos a desarrollar acá brevemente, a manera de síntesis, algunos versículos de la palabra del Señor que nos van a dar luz de lo que será el desarrollo de esta serie, doctrinas de error y sus ramificaciones. Como estamos en el desarrollo de la introducción, vamos a irnos a Mateo 24 y vamos a permitirle al Señor, que es la cabeza, que es el que manda, que es el que dirige su cuerpo, su iglesia, que nos oriente, que nos dé luz de qué hacer en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, en momentos tan apremiantes. Dice la palabra del Señor, Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta palabra se la dio el Señor a sus discípulos, estando en el monte de los olivos, pidiéndoles ellos una explicación de cómo será el fin del mundo, de cuáles serán las señales de su venida, y haciendo una serie de preguntas enfocadas al futuro. Bueno, él primeramente él basó su respuesta en una afirmación que está en tiempo presente. Les dio una respuesta en tiempo presente. Ellos estaban preguntando para el futuro, para las próximas generaciones, pero él les respondió en tiempo presente. Y lo hace así porque él sabía que después de su partida iban a haber muchas cosas y movimientos que iban a surgir a raíz de dar una explicación de quién él era, su plan, su trabajo, su misión. Y él se adelantó a las generaciones que vendrían con relación al sinfín de movimientos que usarían su nombre para respaldar sus filosofías. En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, lo tengo que decir con mucho dolor y con mucha nostalgia en mi corazón. Y lo voy a decir no para abrir heridas del pasado ni condenar a nadie, no, sino que cómo se ha abusado de este regalo tan hermoso que nos dio el Padre, la salvación. Cómo se ha abusado de la persona de Jesucristo.
se han dicho cualquier cantidad de barbaridades, y en su nombre se han hecho muchas barbaridades. Una de ellas puntualmente, que está en la historia, lo puedes revisar, la masacre, esta gesta terrible que hubo en nombre de Cristo, como fueron las cruzadas, que usaron su nombre, que usaron el símbolo de la cruz para asesinar a judíos, para asesinar a musulmanes, y fue una guerra atroz, terrible, con consecuencias que todavía hay heridas que no han sido sanadas. El punto es que en el nombre de Cristo se han hecho cosas que Él nunca predicó. Él nunca predicó que se hiciera una cruzada contra los adversarios. Él nunca predicó que había que matar, asesinar y violar a los demás, ¿no? Él predicó algo que se llama la misericordia, el perdón, la bondad, la justicia. En este sentido, nosotros somos llamados a ser portavoces de esperanza y de bendición. Bien, aquí hay una palabra clave en el desarrollo de lo que el Señor nos dice o infiere en Mateo 24, versículo 4. Un verbo, mirad. Mirad es un verbo que está en tiempo presente, voz activa, está imperativo, segunda persona del plural. Me llama la atención en qué tiempo está el verbo, está en tiempo presente. Ellos le preguntaron para el futuro y él les responde en presente. La acción de lo que él está diciendo recae sobre ellos. O sea, la acción de mirad, el verbo mirad, lo que les está diciendo cae sobre ellos en el sentido de que para ellos es la aplicación. El verbo también está en imperativo, lo cual indica que este verbo es un mandamiento, es un mandato, es una orden. Y está dirigida a ellos en tiempo plural. Este verbo significa ver, observar y examinar. En este sentido les estaba diciendo, para saber lo que va a venir en el futuro, primeramente tienen que estar apercibidos de lo que va a pasar en el presente. Tienen que ver, tienen que observar y tienen que examinar. Porque él fue enfático en decir, mirad que nadie os engañe. Engañe significa descarriar, perderse, estar equivocado, ser engañado. ¿Qué les estaba alertando el Señor? Que vendrían tiempos en el futuro peligrosos, que para poder resistir la tribulación, las fuerzas contrarias, las tormentas que venían, se tenía que estar enfocado en ver, observar y examinar, para no descarriarse, para no perderse, para no estar equivocado y para no ser engañado por nadie. Note que antes que surgiera cualquier grupo apóstata, hereje o movimiento contrario a Cristo, o que usaran su nombre o que abusaran de los dones del Señor, ya Él está alertando a sus discípulos y a las generaciones futuras, porque cada vez que yo lea este texto lo voy a encontrar en el mismo tiempo. Mirad está en tiempo presente. En verbo es un imperativo dirigido a sus discípulos, y en el contexto aplicando a nosotros una realidad, también podemos ver que atañe a nuestro presente. Mirad que nadie os engañe. Mirad significa ver, observar, examinar. Engañe, descarriar, perderse, estar equivocado, ser engañado. ¿Dónde encuentro yo un paralelo a esta historia, a esta explicación? Hay una escritura que está en, unas escrituras que están en Hechos capítulo 17, versículos 10 al 11,
donde se nos describen a unos discípulos judíos, porque la iglesia del Señor en su nacimiento eran creyentes judíos. Eso en otra ocasión podremos explicarlo, un capítulo aparte de hacer un análisis de la historia del cristianismo, historia de la iglesia, podemos hacerlo posterior. Pero los primeros creyentes de la iglesia del Señor eran judíos, de dos ramificaciones: judíos pertenecientes a lo que es la ortodoxia, es decir, practicantes del judaísmo, y judíos de origen griego, o sea que hablaban griego. Eso posterior, si Dios nos dirige, podemos explicarlo. Pero para que nos ubiquemos, Pablo estaba en pleno ministerio predicando la palabra, y en Tesalónica se consigue con creyentes de dos tipos: los que le adversaron y los que le aceptaron analizando lo que él decía. En este momento nos encontramos entonces ubicados en un momento especial de la vida del apóstol Pablo con relación a este punto. Dice Hechos capítulo 17, versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Por qué? Porque los estaban guardando de que los judíos que estaban en otra ciudad les agredieran, porque no le aceptaban, porque consideraban que estaban haciendo un trabajo de proselitismo, un trabajo contrario a lo que le enseñaban las tradiciones, los rabinos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Entonces Pablo fue resguardado, fue librado de esa posiblemente lo hubieran apedreado, qué sé yo qué cosa hubieran hecho con él, pero hubieron hermanos que vieron la situación y lo sacaron rápidamente del sitio y lo condujeron a otro lugar, en este contexto a Berea. Y dice la Biblia en el versículo 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Con qué nos encontramos acá? Con personas de la misma nacionalidad, pero con diferentes formas de interpretar las cosas. Mientras que aquellos lo querían resolver, los de Tesalónica querían resolver la problemática de lo que estaba predicando Pablo con violencia, estos discípulos, estos judíos de Berea, usaron un arma que yo creo es el arma más poderosa que se puede usar en tiempos de conflictos de este tipo, a nivel de creencias, a nivel de modos de interpretar la vida, y es el uso racional de la voluntad sometida al análisis. Mire bien cómo dice el texto. Me encanta cuando dice el versículo 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Porque eran como que más humildes, porque como que eran más dados a escuchar y analizar las cosas. Aquí nos lo dice el texto: pues recibieron la palabra con toda solicitud. Entonces, característica de personas que ven, observan y examinan. Número 1, son nobles, son sencillos, son humildes. Número 2, reciben la palabra con toda solicitud. Número 3, como dice el texto, ¿por qué recibieron la palabra con toda solicitud? Pues
dice que escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, lo tercero es que el que ve, observa y examina, escudriña si lo que se le está diciendo es verdad o es mentira. O sea, tú me estás predicando algo, muy bien. Yo voy a ver si lo que tú me estás diciendo es verdad o es mentira. Vamos a ver el texto, la base, el reglamento, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Y con respecto a esto, yo mismo que estoy aquí siendo un interlocutor de cosas que entiendo dentro de lo que he podido percibir, quizás haya quienes no compartan mi visión, haya quienes me puedan hasta señalar dónde está el error de lo que yo estoy diciendo. Bueno, yo agradecería grandemente que si en lo que yo estoy exponiendo estoy equivocado en algo y alguien me corrige, yo lo agradecería con el corazón. Porque me gusta aprender, me gusta estudiar la palabra del Señor. Por eso, yo mismo que estoy exponiendo estas cosas, le digo a todos vosotros, les digo a todos, que pues sometan al escrudiño lo que yo les estoy diciendo. Sométanlo a la escritura a ver si lo que estoy diciendo es verdad o mentira. No se coman todo lo que les estoy diciendo. Tienen que analizar lo que yo les estoy hablando. Tienen que pesarlo en la balanza de la certidumbre, de la verdad, de la razón, de la ciencia, del entendimiento. Y si en algo yo estoy equivocado, agradecería humildemente que me corrigieran. Hago esa salvedad para que podamos desarrollar esta temática con mucha libertad y gozo en el Señor. Sigamos. Entonces, el tercer punto de una persona que ve, observa y examina es que escudriña lo que se le dice, y la fuente, las escrituras, es su basamento. El resultado de estas tres cosas, fíjese bien, ser noble, recibir la palabra con solicitud y escudriñar las escrituras, versículos 12 nos dice cuál es el resultado. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hay creyentes, hay personas de fe, hay personas que producen milagros. Entonces, en resumen, cuando yo agarro el verbo mirad que me dice el Señor en su palabra, que significa ver, observar y examinar, lo aplico a lo que dice la Escritura. Me encuentro con Tesalónica y Berea, dos ciudades opuestas por personas que tenían pensamientos diferentes, formas de interpretar la vida. El discípulo es noble, el discípulo recibe la palabra con solicitud y el discípulo escudriña las escrituras. El resultado va a ser un discípulo creyente. Y hay una diferencia entre ser creyente y ser crédulo. El creyente hace lo que aquí nos dice la palabra del Señor. Recibe con solicitud, es noble y escudriña lo que se le está diciendo y se va a la fuente, a las escrituras. Eso hace el creyente. El crédulo, como lo dice la misma definición, es aquel que escucha, recibe y no pone objeción alguna a lo que se le explica o se le quiere dar como una comisión o mandamiento. Si lo dice fulano de tal, que es el ungido de Dios, bueno, ese tiene más conexión que yo con Dios. En conclusión, no puedo objetar lo que Dios le está comunicando al siervo porque él está a un nivel más alto que yo. Mi deber entonces es recibirlo, me guste o no me guste, y acomodarme a lo que hay. Eso hace un crédulo. Pero una persona creyente entiende
en el cuerpo de Cristo todos somos iguales. No hay credo, no hay laico. Todos somos iguales. No hay diferencia entre el hombre y la mujer en el sentido de yo quererme imponer a los demás. Fisiológicamente hombre y mujer son diferentes. Me refiero a la esencia de no imponerse el uno al otro. Y que todos en el cuerpo podemos trabajar, hombres, mujeres, todos. Tenemos el mismo nivel, el mismo rango. Aquí el que manda y el que tiene la última palabra y la corona y la autoridad, el poder, porque así se lo fue dado por su sacrificio y su bondad de amor hacia nosotros, se llama Jesucristo. No hay más nada. Los demás somos administradores de los misterios de Dios. Administradores. Yo no soy dueño de nada, ni de nadie. Mi trabajo es ser un administrador, exponer el magisterio de la palabra de Dios, servir a mi hermano, servir a mi hermana, servir al cuerpo de Cristo. Ese es mi trabajo, esa es mi función. No enseñorearme de nadie, ni imponer mi posición, imponer mis criterios a los demás. Yo expongo la palabra del Señor. Y hay dos reacciones ante la exposición de la palabra del Señor. Lo que hicieron estas personas de Berea y lo que dice a continuación que hicieron los de Tesalónica. Fíjense, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Lo ves? Quien resiste la palabra persigue al mensajero, persigue el mensaje, persigue a los creyentes. Y anda haciendo alboroto, anda haciendo contiendas, anda haciendo acusaciones, anda haciendo señalamientos. Pero aquel que predica la palabra del Señor no incurre en ese error, sino que camina en fe, en amor, en pureza, en sabiduría, en la gracia, en el infinito amor de su infinita misericordia. Entonces estas dos escuelas, Tesalónica y Berea, nos hablan de la diferencia entre un creyente y un crédulo. Pasemos a analizar otro versículo que nos dé luz al respecto de este tema que estamos analizando. Recuerde que estamos en la introducción de esta serie de estudios que hemos denominado Doctrinas de Error y sus ramificaciones. Sigamos avanzando un poco para que a la luz de la palabra podamos trazar hoy una verdad que nos pueda ayudar a crecer en el Señor. Vayamos ahora a primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Aquí nos encontramos con una porción muy especial. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Aquí está Pablo instruyendo a su discípulo, a su hijo en la fe, Timoteo. Y entre de las muchas admoniciones que él les da, infiere la Escritura esta porción, donde dice puntualmente: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa la palabra fábula? La palabra fábula significa cuento, ficción y mito. Y aquí viene la palabra mitología. Todo aquello que tiene que ver con algo que existe en la mente de quien desarrolla una historia, un cuento, pero que en la realidad, en el mundo físico, no es real. Eso es un mito. Hay muchas otras definiciones, pero no voy a entrar en detalle. Simplemente en lo que aquí expresa el apóstol y a la luz del texto bíblico,
Fábula significa cuento, ficción. Cuento y ficción. Qué interesante palabras. Cuento y ficción. Más adelante, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, encontramos otra referencia bíblica con relación a esto, donde dice el apóstol Pedro de la siguiente manera: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo, escuchen, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Leamos entonces, sustituyendo la palabra fábula por cuento y por ficción, a ver qué era lo que nos estaba transmitiendo Pedro. Leamos una vez más. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo cuentos o ficciones artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está hablando un testigo ocular de haber compartido con Jesucristo en su ministerio, en su pasión, en su resurrección, en su ascensión. Y está hablando por la experiencia de compartir. No estaba haciendo una alegoría, no estaba haciendo un símil, está hablando de hechos que así ocurrieron, que son reales. Entonces hay un contraste entre lo que es un cuento, una ficción, y la realidad. Jesucristo en este contexto se nos presenta entonces como una realidad. Y querer explicar a Cristo a la luz de cuentos o ficciones o suposiciones, aquí abiertamente la Escritura lo desecha. Así que quien te venga a ti con cuentos, predicando otro evangelio, predicando la ficción de un libertinaje, pues tú debes tener la capacidad de poder ver, observar y examinar si lo que te están diciendo es verdad o es mentira. En el mismo capítulo, en la misma epístola, el capítulo 2 de Pedro, hay 3 versículos que resumen lo que hoy está ocurriendo, porque esto no es nuevo. Esto ya estaba tomando forma en los tiempos de los apóstoles, después que el Señor muere, resucita y asciende a los cielos. Ya empezaron a emergir ciertas cosas que se presentaron como cuentos, como ficciones, y lo peor del caso, mucha gente le creyó a esa gente. Y aquí denomina quiénes son. Vamos a leer. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Hago un paréntesis para decirles que lo que está ocurriendo no es algo nuevo. Ya se estaba gestando en la antigüedad, en los tiempos, me refiero a antigüedad en los tiempos hace casi 2000 años atrás. Y lo que estamos viendo son consecuencias de muchos eventos que habría que hacer un estudio extremadamente largo. Si el Señor nos permite, posteriormente lo desarrollaremos, pero puntualmente vamos a leer lo que dice acá. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Pareciera que Pedro estuviera hablando de estos tiempos que nos ha tocado vivir. Pero estas palabras las dijo en el siglo primero. Ya han pasado más de 2000 años de esta exposición. Y esto tiene tanta vigencia que a quienes él les dirigió estas palabras nos habla y nos hace entender de que hay un paralelismo con lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque él aquí define y habla lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Lo está afirmando, hubo falsos profetas. Como habrá, entonces habla del tiempo pasado, hubo, y ahora dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, tiempo futuro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora, ¿cuáles son las características de estos falsos profetas, falsos maestros? Aquí las dice. Serán personas que negarán al Señor, serán personas que sobre las cuales vendrá destrucción repentina. Ahora, ¿cuál es lo triste del caso? Que estos mensajeros falsos, sean profetas o sean maestros, hacen algo sutilmente para enredar a las personas. Lo triste es que hay personas que escuchan estas barbaridades, estas barrabasadas, estas herejías, como dice acá el texto, y le imputan cosas al Señor que Él no ha dicho. Y en este sentido yo creo que lo que estamos viviendo es un cuadro real de esto. Es increíble cómo se llenan estadios, cómo hay megatemplos repletos, escuchando a falsos profetas y a falsos maestros predicar de Cristo. Es triste que esto esté ocurriendo, pero déjeme decirle que ya está profetizado, escrito, y la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es parte también de la situación, esto es parte también de lo que está pasando. No digo que haya ministros serios, ministerios serios, grandes, que estén predicando la palabra, porque sí los hay, personas honestas, que están llevando un redil, que están llevando una congregación grande, en el sentido que ahora es lo que está en boga y es lo que todo el mundo hace, independientemente. Pero hay quienes abusan de esto. La excepción es muy poco de esto, de personas serias. La gran mayoría están caminando por el sendero de proyectarse con títulos. Ahora no hay siervos del Señor, nadie se llama siervo del Señor. Ahora todo el mundo es apóstol, todo el mundo es profeta, todo el mundo es doctor, todo el mundo es obispo, todo el mundo es... Entonces fíjese, usando los títulos como jerarquía para imponerse a los demás. Eso yo no lo comparto. Eso yo no estoy de acuerdo porque no me lo enseña la palabra. No está escrito así de esta manera. Entonces lo triste del caso es que y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ellos se llevan el dinero, se llevan la fama, se llevan las estrellas, y la obra del Señor queda manchada, marchitada, porque por uno de estos falsos profetas y falsos maestros pagamos todo. Los evangélicos son mentirosos, los evangélicos son unos ladrones, y así una serie de adjetivos descalificativos terribles. Pues yo no me siento aludido porque no ando en ese sentir. Siento y pido perdón a todas aquellas personas que se les hayan ultrajado sus bienes, su dinero. Lo siento mucho. Y pido a Dios que les restituya al Señor todo aquello que le hayan robado. Pero no podemos meter a todos en el mismo saco. Por lo menos yo no me identifico con ninguno de estos movimientos y no he predicado nunca el abusar de los bienes de nadie,
ni quitarle dinero a nadie. Nunca le he pedido dinero a nadie para que me sostenga a mí, porque creo que uno tiene manos y pies para trabajar y no tiene uno que estar dependiendo de que te den o no te den. Es triste que esto esté ocurriendo, pero es la verdad. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fijo mi atención en esta expresión, palabras fingidas. Escuche y anote si puede lo que significa cuando dice palabras. Ya sabemos que es argumento, ya sabemos que es pensamiento, ya sabemos que es una proclamación. Pero fingidas, ¿qué significa la palabra fingidas? Bueno, esta palabra proviene de un vocablo griego, plastos. Hago esta aclaratoria. Cuando estamos leyendo la escritura, muchas veces el que tradujo la palabra, el que tradujo la escritura, usó la traducción que más él entendía, pero muchas veces eso que él entendía no aplicaba al contexto y se perdía la esencia del mensaje. Entonces yo hago una invitación a que a la hora de estudiar la palabra de Dios, el que pueda y él tenga la posibilidad, busque las fuentes en griego, en hebreo, y con un diccionario vaya analizando para que vea que la palabra tiene un énfasis más, ¿cómo se llama?, de mayor profundidad cuando nos vamos a la fuente del idioma, porque eso ocurre en todas las traducciones de todos los libros. Se pierde la esencia de lo que se quiere transmitir. Entonces fíjese lo que significa la palabra fingidas, del vocablo griego plastos. De este vocablo griego plastos proviene la palabra plástico. Anótelo. De plastos proviene la palabra plástico. ¿Y qué significa este vocablo? Artificioso, inventado, moldeado, ficticio, fingir, artificial. Repito. Artificioso, inventado, moldeado, ficticio, fingir, artificial. ¿Cuál es la característica de una persona que no habla de parte de Dios y es un falso maestro y un falso profeta? Bueno, sencillamente, sus palabras son fingidas, es decir, son palabras artificiosas, son palabras inventadas, son palabras que se moldean a lo que la gente quiere escuchar. Son palabras ficticias, son palabras fingidas. Es decir, el que está hablando no es una persona honesta, es un mentiroso. Son palabras artificiales. Puede ser que sea un pañito húmedo que pueda, ¿cómo se llama?, aliviar el dolor en un momento, pero después el problema persiste, no resuelve el problema. Entonces estas personas, que aquí lo dice la Biblia, fíjese que yo no estoy usando otro método para explicar esta problemática. Yo me estoy yendo a la palabra y la misma Biblia que yo estoy leyendo pienso que la que vosotros tenéis en vuestras casas. Entonces, esto es así de sencillo, hermanos. No hay que enrollarse tanto. Esto no es para personas superdotadas. No. Esto es el que tenga la disposición de querer aprender, el Señor le va a instruir. Es un proceso, pero con la práctica se desarrollan mejor las cosas. Entonces, esto para mí, estos 3 versículos, es una radiografía de la situación presente hoy. Dice al final el versículo 3, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. A veces uno se pregunta, pero bueno, Señor, si estos están haciendo estafa, están engañando a tu pueblo, están trasquilando las ovejas, están abusando de su autoridad, ¿por qué no les cae un rayo y se acaba todo esto ya? Que eso es lo que a veces uno le pasa por la mente, ¿verdad? Bueno, pero como uno no es Dios, sino que Dios está por encima de todos nosotros, yo no puedo pensar y sentir eso de nadie. Es un decir que estoy aquí compartiendo. Pero dice la Escritura que ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Hay un dicho que dice que los molinos de Dios muelen lento.
muelen lento, pero seguro. Los molinos de Dios muelen lento, pero seguro. Es decir, nadie, ninguno, ni yo, ni nadie se va a escapar de un día presentarse delante de Jesucristo a dar cuentas. Yo tengo que dar cuenta de lo que estoy haciendo en este programa, en esta disertación. Yo tengo que dar cuenta de esto que estoy hablando. Porque lo dijiste, para quién lo dijiste, qué te motivó, qué te impulsó, me hiciste caso, no me hiciste caso. Yo te dije, mira, haz este desarrollo, haz este bosquejo, expon esto a mi pueblo, llévales la palabra. O preferiste guardarlo y archivarlo y decir, no, Señor, que lo haga otro, porque es que yo no tengo tiempo, o la gente no me va a hacer caso. Mira a Pablo, que casi lo matan por estar predicando tu palabra. Yo no quiero, Señor, que me maten por predicar. Yo prefiero estar ahí con el montón, estar acomodadito porque me dan ofrenda, porque me ayudan, porque me dan palmaditas en las manos. Perdón, palmaditas en los hombros y me echan para adelante y me motivan. No tuve tiempo, Señor. Esa puede ser un argumento. Pero no puedo, hermano. Hay que decir la verdad, porque un día me van a pedir cuenta. A mí me van a pedir cuenta. ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Por qué no expusiste la palabra? ¿Por qué no predicaste? Entonces fíjese bien lo importante de estudiar las escrituras. Para ir ya culminando esta primera fase de estudio, yo quiero que vayamos a revisar unos textos que son también muy importantes. Muy importantes. Vamos a leer Judas capítulo 1 versículo 11. El mismo dice de la siguiente manera: Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos. Cuando usted encuentre en la palabra del Señor, cuando tú encuentres en la palabra del Señor esta palabra, este ay, cuando uno va al griego y estudia esta exclamación, es algo que sale de lo profundo de Dios, pero es algo que sale como una imploración de lamento. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Ser un homicida. Ser un homicida. ¿Cuál fue el error de Balaán? Creer que Dios lo iba a respaldar, aún a sabiendas que él le había dicho que no profetizara en contra del pueblo y no recibiera dinero de Balac para maldecir a su pueblo. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Rebelarse contra la autoridad. Rebelarse contra la autoridad. En el mismo Judas, capítulo 1, versos 17 y 18 y 19 nos dice lo siguiente: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los sensuales que causan divisiones. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. O sea, aquí tenemos más definiciones de aquellos que dicen ser predicadores, pero que son hallados falsos. Son burladores, andan según sus malvados deseos, causan divisiones, son sensuales y no tienen el espíritu. Entonces, ¿cómo se explica que hayan multitudes de personas siguiendo a estos pseudos maestros, pseudos apóstoles, pseudos profetas? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Bueno, vamos a seguirlo indagando en la palabra para buscar las respuestas. Vayamos ahora al libro de Apocalipsis. Les digo que esto que vamos a leer ahora es más duro y más confrontante. El que lea esto con temor a Dios le va a producir en el corazón una reacción de o me arrepiento
o me voy al infierno, porque es que no tengo más opciones. Hermano, así de duro, así de sencillo es esto. O es blanco o es negro, pero no hay una tercera vía, hermano. Entonces agárrese duro ahí para que leamos esta porción que ahora vamos a comentar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:19 al 22. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Apocalipsis 3:9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo creo que esto está claro. Aquí hay una fuerte admonición a aquellos que no siendo llamados, usurpando lugares de liderazgo que no les corresponde, han abusado, han profanado, han mentido, han fornicado, han cometido latrocinio, han incurrido en faltas horribles. El llamado es al arrepentimiento. Todavía fíjese, en esta situación tan delicada, Dios invita al arrepentimiento. Dios nos invita al arrepentimiento, es decir, a cambiar de mentalidad, de actitud y volvernos a su senda, a su camino, a su verdad. Como a manera de conclusión, quisiera leer un relato, más que relato, una posición de un siervo del Señor que ha escrito cosas, ha escrito libros, es un hombre de renombre que ha llevado la palabra del Señor a lo largo de su experiencia. Me refiero aquí a mi amigo Gerardo de Ávila. En unos talleres que nos impartió hace cierto tiempo atrás, nos dio un material y yo he conservado ese material. Voy a leer textualmente lo que él piensa de lo que está ocurriendo hoy en la iglesia del siglo XXI. No son mis palabras, voy a citarlo según aquí tengo el escrito, con relación al análisis que él hace de la iglesia del siglo XXI. Lo divide en niveles y lo voy a hacer a manera de que podamos, si nos crea bulla
bueno, lo que no te parezca, agárralo y ponlo a un lado, pero a ver qué de bueno podemos extraer de estas cosas que hay acá. Son posiciones personales, pero pienso que hay aquí verdades que hay que analizar profundamente. Profundamente. Entonces él analiza la iglesia del Señor del siglo XXI por niveles. Entonces el primer nivel es el nivel teológico. El nivel teológico él lo califica como infantil. Y cito lo que él dice en su escrito. Nivel teológico infantil. La exégesis y la exposición bíblicas han sido abandonados. Perdón. La exégesis y la exposición bíblicas han abandonado el púlpito. Su lugar lo ha ocupado el histrionismo, la falta de preparación o las historietas de experiencias espirituales extraordinarias. Personas que tienen la pretensión de haber recibido revelaciones de una versión mejorada del Evangelio. Distorsión del contexto de guerra espiritual a que se refiere Efesios capítulo 6. En las fantasías de estas personas hay demonios hasta en la sopa. El diablo reina soberano, pudiendo aún tomar posesión de cristianos. Un especialista en esta materia me dijo que ella había echado fuera demonios de un pastor. Le respondí que yo no tenía problemas con que le hubiera sacado demonios a un pastor, pero sí con que el pastor fuera cristiano. La pretensión de tener la capacidad de sanar. Vi en la televisión al hijo de un conocido evangelista que decía percibir las enfermedades de los televidentes y a quienes decía, sé sano. Me llamó la atención que sentado cerca de él estaba el director del canal de televisión que usaba espejuelos. No sé cómo no lo vio y le dijo, sé sano de la vista. El uso de conceptos teológicos divorciados de su significado bíblico, por ejemplo, el de profetas y apóstoles. Los que así se autodenominan expresan la ignorancia bíblica que tienen de estos conceptos. Cuando una persona dice que estuvo en España y es la parte de África que más le gustó, uno sabe que la persona no estuvo en España, a menos que España sea una aldea en algún lugar remoto de África. Segundo nivel, nivel pastoral. Él define este nivel, el nivel pastoral, como distorsionado. Tenemos al pastor autoritario y al pastor sin autoridad. Hay pastores que creen que la iglesia es su empresa privada. Son señores absolutos de la heredad del Señor. Estos no han leído 1 de Pedro capítulo 5 versículo 3. Le pregunté a un pastor si había leído mi libro, El Purgatorio Protestante, y me contestó por arribita. Le pedí su opinión y me dijo que era para los pastores. Le pedí su opinión y me dijo que para los pastores podría tener un poquito de importancia, que para el pueblo era peligroso. La diferenciación entre pastores y pueblo yo la considero arrogante, además de ser totalmente extraña al Nuevo Testamento. En la Biblia, el pastor es un miembro del pueblo. Le pedí la base bíblica de su opinión y me contestó, ya te dije que esa es mi opinión pastoral. Fin de la conversación. Otro pastor dijo a su congregación que la vida de ellos estaba en sus manos. Estos pastores no acaban de entender que un pastor es sencillamente un miembro de la iglesia que hace un trabajo particular en la iglesia. En el otro grupo está el pastor sumiso, intimidado. Este no se atreve a establecer la doctrina y disciplina bíblicas por temor a ofender, a que la gente le abandone la iglesia o le pidan la renuncia. Estos pobres sufren el maltrato
y se convierten en empleados de la institución. Tercer nivel, el nivel ético, corrupto. Este nivel ético corrupto. Existe un abismo entre confesión y conducta. Las reuniones de síndicos, de consistorio, del cuerpo oficial de la Junta, se producen a un nivel que, citando a Pablo, ni entre los gentiles ocurre. La traición, el abuso, el lenguaje hiriente, la hipocresía, constituyen la norma. Lo irónico es que estas reuniones empiezan con oración. Entre los que se llaman hermanos, la relación interpersonal es tóxica, pero en el templo levantan sus manos en culto a Dios. La conducta de algunos que no creen en Dios puede servir de ejemplo a muchos que dicen creer en Dios. Y nos preguntamos el porqué de la debilidad de la iglesia. ¿No hemos leído: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna? Salmo 133, versículos 1 y 3. La fe cristiana es una fe de pacto. Si no cumplimos las condiciones, Dios no cumplirá sus promesas. El dinero es otro foco de corrupción. Un pastor apareció en la televisión diciendo que él había leído el Salmo 91. Dijo que ese es un salmo de protección y que todo el que enviara $91 o el equivalente en moneda de su país tendría derecho a la cosecha de la protección de ese salmo. En el mismo programa otro pastor ofrecía por $53 o el equivalente en la moneda del país del televidente el derecho a una de 4 cosechas. Primera cosecha, la salud. Segunda cosecha, de finanzas. Tercera cosecha, de sabiduría. Cuarta cosecha, de solución de los problemas familiares. Cuarto nivel, nivel emocional. Él aclara y dice acá que el nivel emocional de la iglesia del siglo XXI es enferma. El porcentaje de desajuste emocional de personas que asisten a la iglesia, incluyendo pastores, es triste. Abundan los complejos y la culpa neurótica. Un psiquiatra cristiano me dijo, refiriéndose al lugar donde nos encontrábamos, que si él examinaba a los pastores tendría que hospitalizar a la mayoría. Quinto nivel, espiritual, desorientada. Se ha desarrollado una espiritualidad coreográfica. La modulación de la voz, las caídas, la apariencia de piedad, las reuniones ruidosas, los desmayos, han tomado lugar de la articulación de los frutos del Espíritu Santo en la conducta, que es la verdadera espiritualidad. Sexto nivel, litúrgico, en abierta competencia con los espectáculos de este mundo. La himnología seria, fruto de profundas experiencias espirituales y circunstancias de dolor, ha desaparecido del culto. En su lugar está el ritmo que estimula el movimiento del cuerpo. Si no fuera porque en estos cantos a veces se menciona a Dios, uno pensaría que no está en una iglesia, sino en una discoteca. El argumento es que eso le gusta a la gente y atrae a los jóvenes. En una reunión donde estaban ocurriendo cosas con las que yo no estoy de acuerdo, un pastor que sabía mi posición me dijo: de Ávila, yo tampoco estoy de acuerdo, pero al pueblo le gusta, y después que la iglesia esté contenta, no hay problema. Este pastor era un ejecutivo de su denominación. Si así piensa el guía, ¿qué puede esperarse de los guiados? ¿Qué puede esperarse de los guiados? Séptimo y último nivel, nivel de credibilidad bajo. En vista de la condición de la iglesia, la credibilidad que tiene en la sociedad que intenta ganar es muy baja. Muchos consideran a la iglesia como un negocio cualquiera.
La reacción de un hombre al escuchar la invitación que se hacía por altoparlantes a una campaña de liberación fue: ahí de lo único que liberan a uno es del dinero. Dejo esto para el análisis. Palabras textuales de el pastor Gerardo de Ávila. Lo someto a la consideración, entendiendo que, como dije hace rato, debemos analizar las cosas, y considero que hay en su contenido una radiografía de lo que es la iglesia del siglo XXI. Concluyo lo que decía el pastor de Ávila con unos versículos que están acá en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Yo a esto no le puedo añadir ni le puedo quitar, sino obedecer la palabra y recordar lo que el Señor le advirtió a sus discípulos en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Son tiempos difíciles, tiempos de apostasía, y yo espero en el Señor que esta disertación, estas palabras, nos ayuden a fortalecernos en la fe, a orientar, a aconsejar, y quiera Dios que estos hermanos que se han dedicado a hacer este trabajo, de trasquilar a las ovejas, se vuelvan de ese mal camino, se arrepientan, restituyan y devuelvan todo ese dinero que han robado, se arrepientan y pidan perdón a la gente que han abusado con su autoridad, y que los hermanos tomemos conciencia de la necesidad de seguir a Cristo y entender que los hombres simplemente somos canales, instrumentos del Señor, y que estamos sujetos al estudio, estamos sujetos al análisis, y el hecho que tengamos un llamado o una palabra del Señor no significa que somos mayores que los demás, no, somos iguales. Y nos pueden objetar, nos pueden, claro, ya cuando es ofensa o maltrato ya esa es otra cosa. Me refiero a poder pedir argumentación, pedir respuesta ante lo que usted está diciendo, lo que me estás transmitiendo. No comerse todo el pastel, sino digerirlo y sacar las conclusiones debidas al punto. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en este momento por permitirme haber expuesto tu palabra en estos minutos, compartir con mis hermanos, mis hermanas, y pedirte por todos aquellos donde pueda llegar este mensaje, que tu palabra pueda transformarles, y que si hay gente que hace lo malo, también hay gente que hace lo bueno, y que aunque seamos pocos los que caminemos por la senda antigua, por el sendero de la luz, pues mi camino es el camino de la verdad que yo debo anunciar a los demás. Me escuchen o no me escuchen, me acepten o me rechacen, mi deber es predicar la palabra. Bendigo a tus siervos, a tus siervas, a ministerios fuertes que predican la palabra, que trabajan en el magisterio de las Escrituras, que no enseñan fábulas, que no enseñan cuentos, que no enseñan ficción, que no entretienen a la gente con la música, que no entretienen a la gente con luces, que no entretienen a la gente con danza, que no entretienen a la gente con una serie de cosas que no tienen fundamento en las Escrituras, sino que predican la verdad,
que enseñan el camino, que enseñan la justicia, que enseñan la misericordia. Bendice esos ministerios fuertes. Bendice esos ministerios que imparten la palabra con seriedad, con amonestación, con exhortación, no condenando y mandando a nadie al infierno, sino llamando al arrepentimiento. Y aún pido, Señor, por todos esos ministerios a nivel mundial, que tienen radios, que tienen televisiones y abusan de su autoridad, quitándole el dinero a la gente. Señor, trata con ellos, ten misericordia de esas vidas, que se puedan arrepentir de su mal camino y volverse a ti, oh Dios. Te doy gracias, mi Señor, porque tú eres grande y tú nos ayudarás a guiar al rebaño, a guiar a tu iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, me despido hasta una próxima oportunidad, esperando que esta introducción nos haya traído luz, traído respuesta, traído medicina a nuestro corazón. Nos encontramos en otra oportunidad y que el Señor te colme de ricas y abundantes bendiciones. Amén.